Bajaron por la cordillera y por la selva impenetrable que ellos penetraron. Bajaban buscando comida y reproduciéndose con urgencia animal. Recorrían el costado arterial del Cachimayo. Era la incipiente y raída primera civilización, amamantada en la fertilidad primordial del continente. Eran la sombra moviéndose por la inmensa selva azul, colgados del árbol y las tinieblas, custodiados por extraños dioses vegetales. Eran los hijos del polen, del runa uturunco. Eran los hermanos del colibrí, la torcaza y el cardenal. Hijos del árbol rojo, de roja sangre y madera de hierro. Se confundieron en los perfumes y el poleo de los caminos. Eran una gota de vapor en las palmeras del Cretáceo, el barro fragante, el meteoro mesón de fierro. Eran sus huesos en la vasija, eran copa de arcilla. Fueron el Sunchituyo y el Averías. Quedaron sus huesos perfumados en urnas, pucos y tinajas, y hundieron al río hermano en una tristeza enorme cuando los arrancaron de la vida. Ayatuyo nació con origen arahuacos. Arahuacos son una gente primitiva que están dentro del Amazonas, más precisamente de Brasil. Los orígenes genéticos del santiagueño son origen arahuaco. Entran hace 12.000 años a las sierras de Guasayán, navegando por esos interminables océanos que comunicaban también el Gran Chaco americano, el Gran Chaco Gualampa, el amazónico. Vivimos al margen del Cachimayo, que es uno de los lugares de mayor concentración de las comunidades tonocoté, que son de las arahuacos. Y cuando dice arahuaco vamos a conocer los estratos científicos, por qué somos arahuacos. Tenemos una cavidad estructural en el cerebro que son braquicéfalos. Y nosotros en Ayatuya, por esa cuestión de estudio, más del 25% tiene esa estructura simétrica, braquicéfala, para saber que realmente ha sido uno de los primeros habitantes. El hombre de ese entonces era más bien que se dedicaba a la espiritualidad y al arte. El concepto filosófico de ese hombre estaba radicado precisamente en esos dos momentos y esas dos facetas. Históricamente conocemos tres clases de cultura que se han ido suscitando a través del tiempo en nuestra ciudad. Ayatuya, como cabecera de una comarca grandísima que tenía más de 40.000 habitantes en ese entonces, que ha sido con la cultura Mercedes, que ha sido la mayor cantidad de concentración dentro del río Salado. Se ha ido extendiendo para Malota, Salavina, Icaño, Suncho Corral. Fue creciendo poblacionalmente a través de su verdadero valor como ser humano, que era la estética, y la estética de su arte, y la filosofía de su educación, que se ha ido dando a través del tiempo. Nosotros tenemos aquí, en Ayatuya tenemos un dialecto que lo hablaba el tonocoté, que poca bibliografía quedó sobre eso, pero sí tenemos la simbólica que nos trataba de decir en ese entonces qué sentían, cómo vivían, y la adoración por el cosmos y por los símbolos. Por ejemplo, este lugar era parte de la Avia Yala. Avia Yala significaba América, que después por esas cuestiones lógicas, políticas y sociales se han ido contrayendo hasta cambiar un poco los topónimos de los lugares. El hombre tenía los 4 elementos para diversificar su educación, que era la tierra, que era lo más importante, el agua, el aire y el fuego. Precisamente Ayatuya ha tenido las 3 interfaces, Mercedes, Sunchituyo y Avería, 3 culturas que han sido prácticamente, que han marcado todo lo que es la resistencia ideológica, si se quiere, con el hoy, ¿no? En el año 89 se ha hecho el último proceso genético y nosotros
que estamos comprometidos con la tierra americana por un canal sanguíneo muy importante. Por ahí inconscientemente no lo sabemos, o hay una discriminación ideológica también, para que no se sepa la verdad, la terrible verdad, que mutilaron 90 millones de los nuestros en América Latina. Por eso Europa no tiene solamente una deuda interna con el país, una deuda externa, ideológica también. No es que se bajaron y tuvieron un encuentro cultural. Había un avasallamiento ideológico. Sobre todo avasallamiento ideológico en la parte espiritual, porque nos robaron nuestros credos, nuestras religiones. Nos saquearon el oro y todo lo que es el arte precolombino. No es por una cuestión meramente sintaxis aparte y decir que Añatuya ha florecido desde el 55 para acá. No, esto era floreciente antes. Su nivel estético ha sido muy alto y la mayor cantidad de concentración. Por eso los fortines. Cuando se habla del fortín de Añatuya o fortín inca, son topónimos que estaban marcando un perfil de realidad social y cultural. Por eso hablamos de 500 años de historia. No, hablemos de 15.000 años de historia. ¿Por qué empezar a decir 500 años de historia? Si nosotros radicamos en todo lo que es América 15.000 años de historia. La reflexión comienza diciendo identidad y memoria. Vamos a conjugar identidad y memoria para empezar a ver la verdadera historia. Sin memoria no hay identidad y sin identidad no tenemos conciencia educativa. Crucialmente tenemos dos cosas para reflexionar hoy. El Día de la Memoria con el avasallamiento total de las culturas. Pero retrocedemos un poco más, abramos un poco más la realidad y tomemos conciencia que esto nos pertenece a todos, sobre todo la dignidad y sobre todo la memoria y sobre todas las cosas, yo creo que la identidad, por sobre todo la identidad. Primero de marzo de 1948. Las utilidades de los ferrocarriles argentinos por vez primera quedaban en los bolsillos de los argentinos. Habían pasado 5.000 millones de pesos obtenidos por la voracidad dineraria de las empresas forestales. Desde 1890 hasta ese día, 7 generaciones de exterminio forestal en Santiago del Estero arrojaron el saldo de un cambio climático irreversible hasta nuestros días. La restauración nacional llegó en 1948. La nacionalización de los ferrocarriles argentinos sucedió cuando todo parecía haberse perdido. Yo me llamo Juan Santos Luna, soy oriundo del departamento Moreno. Yo trabajé 43 años en el ferrocarril. Yo me fui a Añatuya el año 1970 y algo, no recuerdo bien la fecha. Estuve en Añatuya. El ferrocarril comenzó en Simbol Bajo, sí, para explotar el Chaco santiagueño, como se llamaba antes. Bueno, había que trazar un camino de hierro, así se llamaba, por el año 1890 y algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta la gente que trabajaba de que había agua en Añatuya cerca, que es el río. Claro. Entonces optaron por venir a poner la cabecera ahí en Añatuya. Y de Añatuya comenzaron el trabajo de la picada, vamos a decir, ¿no? La picada central que venía abriendo los montes para traer la vía por detrás. Mientras iba abriendo el monte, se venía haciendo la vía, en aquellos años con locomotora a vapor. Ahí venía todo, venían los vagones con el personal. El peón venía con herramientas muy precarias, como esa que le mostraron. Precarias, masa, martillo,
unos taladros altos, como la altura de una persona. Y bueno, todo precario, pero herramientas fuertes. Pala, no había pala ancha, había cucharitas, se les llamaban a pala. Y bueno, se venía haciendo todo. La línea de la comunicación, todo se venía haciendo en un solo saque. El ferrocarril ha mantenido una especie de control de tarifa, o sea, regulador de tarifa. El camión cobraba 15 pesos, el ferrocarril cobraba 13. Cuando se ha ido el ferrocarril, el camión llegó a 30. Desapareció el ferrocarril, se perdió todo. Nadie levantó un dedo. Se produce una hecatombe social, moral. En los pueblos chicos desaparecieron. Las chicas, muchachas, ¿no? En Buenos Aires mandaban por encomienda a los pueblitos chicos para los hijos que han dejado. Se cortó una especie de cordón umbilical de contacto entre esa chica con la abuela que estaba a cargo de los chicos. Se produjeron tremendos problemas morales. Se levantó el ferrocarril. Se acabó todo. Nunca termino de agradecer porque cuando yo tomé la administración, ¿no? Era una especie que no nos dejaba dormir. Tenía grandes compañeros. Había que sacarlo a flote. De lo contrario, clausuraban. Se clausuraba porque estaba dispuesto por el plan Larkin, improductivo, y demostramos que era productivo el ramal. Modificamos el trabajo, en vez de que trabaje los 6 días de semana, lo hicimos trabajar en un viaje ida y vuelta, así las 48 horas, y bueno, el resto descansaba en su casa. Y el sistema de entrega de vagones lo hicimos con Alvarenga, una especie de prorroteo, que modificamos, que la gente de Buenos Aires ni sabía que era prorroteo. Si había 20 clientes, nosotros llevábamos 30 vagones, siempre el que cargaba más, el que tenía más, pero nunca el que tenía menos dejaba de cargar un vagón. Yo recuerdo, teníamos una huelga de 42 días, donde crecieron yuyos, arbustos, todo en la vía. No había solución porque no se quería solucionar. Yo digo de que el plan Larkin está basado en un déficit que hablan ellos, ¿no? Pero jamás han reparado el material rodante. Jamás se gastó un peso para la conservación del material rodante. Estaba ahí la base fundamental porque se habló de que todo en la reestructuración tenía que eliminarse todos los ramales deficitarios. Pero no dijeron nunca, no pensaron nunca el gobierno nacional de que al levantar el ferrocarril se producía un caos social. El ferroviario siempre ha compartido en todos los actos sociales de toda la comunidad. Es un privilegio que hemos tenido los ferroviarios, en cooperadora, en todo que se produce. Y ahora mismo hay muchos muchachos que están en lo social metidos. Hemos sufrido tantas cosas y lo hemos aguantado. Yo cumplo 80 años el 7 de marzo, ¿no? Y bueno, así como me escuchan hablar ustedes, converso con mucha gente. Las añoranzas hay veces que duelen, pero hemos tenido tantas cosas lindas que superamos esos momentos. Difícil encontrar una familia tan unida como el ferroviario. La BBC de Londres apostrofaba con toda histeria: una mancha roja nació en América Latina. El comunismo se impuso por amplio margen en la ciudad de Añatuya, Argentina. Eran los años 60. El peronismo de Añatuya había decidido votar al Partido Socialista. Hartos de proscripción y con el proyecto de levantamiento del ferrocarril, la resistencia de las mayorías locales se hicieron sentir votando a un partido minoritario. Estaba escrito el mensaje con letras bien claras: estamos hartos de ser proscriptos. Y también estaba escrito que no iban a hacerle el juego a la maniobra legitimando con su voto un sistema perverso, basado en la persecución, la censura ideológica y la proscripción de las mayorías. En el año 1960 yo estaba estudiando en un colegio religioso en Córdoba, precisamente en el Colegio La Salle. Y sobre el tema de elección, el tema político,
estábamos bastante desinformados, ¿cierto? Yo abracé la doctrina peronista porque leí los planes quinquenales de Perón en la biblioteca del colegio. Entonces, en mis viajes a Añatuya, yo sabía que mi pueblo era peronista. Mi padre tenía un comercio donde, a pesar de no ser peronista, tenía muchos amigos, justamente ferroviarios y no ferroviarios, que eran un pueblo peronista. Entonces, en el año 1960, a mí me llaman de la dirección del colegio. Cuando llego me encuentro en la plana mayor del colegio, que era edad grave. Entonces un cura, que era un emblema del colegio, me baraja preguntándome si mi pueblo era comunista. Entonces yo le dije que no, que por lo que yo sabía mi pueblo era peronista. Entonces me despliegan ahí la prensa nacional, prensa internacional, donde era el escándalo por el triunfo socialista en Añatuya. El triunfo del socialismo, vino una dirigente, Delia Parodi, y aquí había dos gremios muy fuertes que eran los gremios ferroviarios, Fraternidad y Unión Ferroviaria. Entonces esa gente, vino justamente una persona que hoy vive en Santiago, amiga mía, persona peronista, y hubo reuniones con vecinos peronistas, hubo reuniones con los gremios. Entonces cuando se pregunta cuál es el partido que tiene menos gente, se menciona al socialismo. Entonces bueno, hay que votar al socialismo. Entonces gana 8.000-1 el socialismo en Añatuya. Y allá cuando a mí me hacen ver la prensa, yo les comento que mi pueblo era peronista, hacen que pregunte lo que ha pasado, porque yo no sabía qué había pasado. Entonces, previa 5 o 6 horas de demora, hablo con mi padre. Y él me explica eso, que el peronismo lo había votado al socialismo, porque estaba proscrito el partido. Entonces la gente que gana no tenía ni siquiera para armar la estructura de la municipalidad. Y bueno, entonces ahí se gestó esto y parece que fue para Añatuya el segundo pecado original. Porque al poco tiempo empiezan las reestructuraciones ferroviarias. Querían levantarlo al ramal ferroviario, ¿cierto? Levantarlo al San, y se lo levantó en varias etapas. Y después vino en el año 62, ya en el gobierno de Frondizi, que es cuando estaban el famoso bono del empréstito nacional, y fue 40 y pico de días de huelga ferroviaria, donde fueron perseguidos por ejército, helicópteros, la gente se escondía en los montes. Añatuya se defendió, o mejor dicho, los gremios de Riel se defendieron a riesgo de su propia vida, porque fueron perseguidos para ser cazados en todos los montes de la zona nuestra. Esto que pasó con el ferrocarril, hoy en día, todavía se viven los problemas porque a la gente se le mató la dignidad, el espíritu, se destrozó había gente que estaba preparada para ser ferroviario, para esos quehaceres, y se había capacitado, y de la noche a la mañana quedaron sin trabajo. Durante las décadas del 60, 70, 80 y 90, el proceso iniciado en 1955 con la caída del gobierno de Juan Perón tenía como primordial objetivo
la desarticulación de todo lo que implicaran atisbos de organizaciones políticas y sindicales en la precitada ciudad. Una garra inmensa y criminal comenzó a erguirse con la caída del gobierno nacional y popular del 55, y desde allí el infierno de avances y retrocesos que implicarían con el tiempo la desarticulación, la privatización y el desguace del ferrocarril Belgrano, para lo cual, durante 4 décadas, se instrumentó un siniestro plan de infiltración de las organizaciones políticas y sindicales, cuyo mayor índice de virulencia se constataría a partir de 1974, con la desaparición forzada de militantes de la Juventud Peronista y ex militantes montoneros, que fueron sometidos a purgar años de presidio sin condena y luego de haber sido sometidos a todo tipo de ultrajes y torturas físicas y morales. A partir de noviembre de 1974, recrudece la represión en la ciudad de Ñatuya. Sin causa y juicio se encarcela a los señores Juan Orlando Fernández, Hugo del Valle Pereira, Juan Carlos Rodríguez y Tomás Eduardo Kulter. Luego de años de encarcelamiento y traslados humillantes por distintos puntos del país, la justicia federal se pronuncia exonerándolos de culpa y cargo. El señor Juan Carlos Cabrera Chaguanco es detenido y salvajemente torturado en dependencias de la CIDE santiagueña. Posteriormente, con su salud quebrantada por los golpes recibidos, muere en esta ciudad. En abril de 1976 es secuestrado de la pensión en la que vivía Domingo Alberto Pereira, estudiante añatuyense egresado de la Escuela Florentino Ameguino y de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. Fue fusilado y su cuerpo fue entregado en un féretro cerrado a sus familiares con la excusa de que había muerto en un enfrentamiento con el ejército en Tres Cascadas, Ascochinga, provincia de Córdoba. En el mes de septiembre de 1976 es secuestrado Alberto César Ferreira, egresado del Colegio San Alfonso de Ligorio y estudiante de bioquímica de la Universidad de Tucumán. Militaba en la Juventud Trabajadora Peronista. Hasta la fecha, continúa desaparecido. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Me llamo Orlando Fernández. Mi identidad política es el peronismo. Muchas veces me he preguntado el porqué de esto, siendo que mi familia no tenía grandes definiciones en ese sentido, pero creo que hay un aspecto en mi vida que me caló hondo, que fue la muerte de Evita. Me tocó vivir muchos aspectos así importantes, hitos interesantes, importantes del peronismo. Y aquí también se empiezan a generar hechos políticos en Añatuya, hechos políticos que realmente convocaban. Y bueno, las movilizaciones eran asombrosas. Si mal no recuerdo, el 7 de noviembre del 74, declaran el estado de sitio. Y salen a buscar los militantes que de alguna forma u otra resaltaban en distintos países. Y la persecución y el encarcelamiento se hace masivo en todo el país y llegó también a Añatuya. Y somos los primeros, podemos decir, encarcelados en ese momento, Lulo Pereira y yo. Pero después vinieron otros compañeros en la detención nuestra, ahí nomás sobre el Pucho, Negrito Camunina, desaparecido hace poco, Cabrera, que solamente había recibido una llave que le habían entregado, pero ha sido suficiente para que ese día lo lleven a Santiago, lo torturen, lo golpeen, y que lamentablemente nunca más se logró recuperar físicamente. Bueno, a mí en lo personal, de aquí la intención de ellos era hacerme desaparecer. Me siguieron por la vía pública, así, por el centro de Añatuya, pero por lo menos por 10 cuadras. Me siguen hasta casa. Y ahí, bueno, me tratan, nos trabamos en lucha, sale gente a defenderme, rodean el auto policial
y que eso en el fondo ha sido lo determinante para que no se produzca el secuestro. El secuestro en aquel momento significaba, como vos no lo conocías, estaban todos de civil, es levantarte y salir de aquí, rumbo a Capital, por ejemplo. Después nadie sabía nada, y bueno, de ahí de Capital, o el CIDE, famoso CIDE santiagueño, o bien algún regimiento, y de los regimientos posiblemente a un campo de concentración que había en Tucumán, por ejemplo. Bueno, el mismo Santiago también, hay en Santo Domingo. Pero te digo, la actitud de la gente ha sido la de defenderme y que me ha permitido legalizar en ese momento la detención. Me detienen aquí y aprovechando las horas de la noche me trasladan a Santiago. Y me tienen en un tipo sótano que había. Un tiempo que no sé las horas que habrán sido porque ya estaba vendado y atado a la espalda, las manos a la espalda. Pasó, vinieron a la madrugada, entraron, no hablaban, de pronto empezaron a pegarme. Y alguien sabía pegar realmente bien porque me levantaba en el aire y me hacía chocar la pared. Con el cuerpo muerto y, como te digo, atado sin defensa. Pegaba y caía. Ha sido 3 o 4 días que nadie sabía dónde estaba. Me tienen unos días en la alcaidía en tribunales. Ya empiezo a recibir, no visitas, pero por lo menos a ver mi familia, porque se ve la calle, pasaban por ahí, hasta que nos llevan al penal. Estamos ahí, se arma un traslado, porque el estado de sitio permitía al Poder Ejecutivo Nacional, por eso nos ponía a disposición del Poder Ejecutivo, a trasladarnos a cualquier lugar del país. Nos sacan, nos suben todo en un avión, con una caravana de auto, moto, de todo, que nos llevaban hasta el aeropuerto en Santiago, y ahí en un DC-3, todos los que estamos detenidos, aparte de otros compañeros de Santiago, Pilán, Galván, Manesi, Chiquito Quiroga, un compañero campesino ahí de la zona de Clodomira, Lulo y yo. Y aparte los nombrados recién, que estaban relacionados con el ERP. Nos llevan, como llegamos tarde, no nos pueden llevar a Devoto y nos llevan a Coordinación Federal. Coordinación Federal tiene que ser una de las cosas más lúgubres, más terribles de lo que a uno le toca vivir. Nos meten una celda chiquita de 1 metro por 2, las paredes escritas, todas salpicadas de sangre, escuchar los gritos de los que estaban torturando. Después, con el tiempo, nos damos cuenta que era uno de los lugares más terribles que le tocó pasar a una persona que pasó por ahí. Y había ancianos, hasta criaturas adentro. El grito de dolor era una constante durante toda la noche. Los llevan a Devoto y ahí concentraban presos de todo el país. Bueno, y a mí me toca ir al Chaco, me llevan al Chaco. El Chaco es la unidad de alta seguridad y ha sido en el penal que más tiempo he estado, 3 años y pico. Vivimos, después del golpe, especialmente del 76, momentos muy críticos, muy críticos. Por ejemplo, lo primero que hicieron gente del ejército cuando tomó el penal, por ejemplo, nos sacaron el mate totalmente y el cigarrillo. 2 elementos que en la vida carcelaria son fundamentales. Quemaron todos los libros, pretendían obligar a que sea una de las resistencias de las que no hemos podido conceder nunca, ha sido que nosotros teníamos que caminar mirando al piso. Bueno, eso sí ha sido un elemento capaz que nos quedamos sin radio, nos quedamos sin poder escribir, nos quedamos sin poder tomar mate o fumar un cigarrillo, pero nunca le dimos el gusto en ese de mirar el piso como ellos nos obligaban. Y salimos de resistencia
Y nosotros pensamos que íbamos directamente a La Plata, pero después nos enteramos de que no podía aterrizar, el avión presidencial no podía aterrizar en La Plata y tenía que aterrizar en la base aérea de Morón. A uno de los soldaditos que pegaba así con la culata del arma, se le escapa un tiro y mata a un compañero de ellos. O sea que yo habré estado más de 20 minutos en la puerta del avión listo para que me den la orden para que yo empiece a bajar. Bueno, ese ha sido el desastre, porque el que estaba en la puerta en ese momento controlando, no encontró otro entretenimiento que pegarme. Cuando llego a La Plata, me toca a mí, me hacen desnudar porque había un control médico antes de entrar al penal, y a mí no me querían recibir porque yo estaba muy golpeado. Era tal el cansancio psicológico, físico que tenía, que lo único que deseaba, inclusive los golpes ni los sentía en ese momento. Hasta que llego a la celda, y eso ha sido un poco la felicidad, mirá vos la paradoja, ¿no? La felicidad de llegar a la celda porque ya se terminaba el traslado, que siempre era terrible, la tensión que se vivía. Al otro día, bueno, ¿para qué te voy a decir? Era morado y verde ya desde el cuello hasta los testículos y parte de la pierna. El hostigamiento era permanente, también eso de bajar la cabeza, con más dureza por supuesto, los castigos eran cada vez más largos que resistencia. Por ejemplo, entraba el frío ese del Río de la Plata, un frío terrible, ese viento de mar. Entonces ellos, una de las verdugas más livianas, pero te dolían, era, te hacían entrar al baño con agua caliente y después te cerraban. Entonces salía vos y te tenían 10 minutos esperando en la corriente de aire esa, que era terrible. O te abrían todas las ventanas de noche, que era imposible dormir en pleno invierno. Y otra cosa que eran dolorosas terriblemente era las cosas que le hacían a los familiares. Mi vieja ya era de por sí, de ahorrar los pesitos por pesitos para viajar a verme. Viajar. Ella iba a las 3 de la mañana, estaba en el penal. Y ella podía verme recién a las 4 de la tarde. En ese lapso eran colas interminables, a la intemperie, si llueve, haga frío, haga calor, se las tenía que tragar. Cuando llegaba a las requisas, que eran vejatorias, con los actos de las requisas vaginales, todo eso, que capaz que sí, por ahí para gente de ciudad, medio sea pasadera o de acuerdo a los niveles, pero muchas veces conociendo un poco la moral, el pudor todavía que impera en la gente de los pueblos, del interior, realmente justificaba las lágrimas de mi madre muchas veces cuando terminaba eso. ¿Qué habrá sido? Fines de septiembre del año 82, cae en el penal, me llaman, como te digo, siempre el hecho que a vos te llaman, salir de la celda, era una emergencia. Llego, me dice, bueno, que estaba allá, que me citaba para judiciales, que me ponga la chaqueta, la ropa así para salir, que estaba para judiciales. Era el juez Bustos Arias, para comunicarme, después de 7 años, que yo salía suelto de culpa y cargo. Creo que Jaureche lo decía, que ellos cuando te intentan destruirte, es tanto el odio que ellos tienen hacia las clases bajas, hacia los obreros, hacia las cosas, porque es odio, odio. Así como ellos pintaban viva el cáncer cuando Evita tenía cáncer, hay que tener mucho odio para realmente ser. ¿Quién pensaba que un Néstor Kirchner, por ejemplo, iba a aparecer en la Argentina y que los tenga los ponchazos todos? Entonces yo traté, así como sobreviví a esa cárcel, de en esta sociedad no mostrar ni la cara del odio, sí, el odio político a las políticas dominantes o vejatorias de mi pueblo, eso sí, no hay negocio con ellos. Pero te digo, a mí nunca, te digo, va a haber un espacio mientras
esté en contacto con mi pueblo, nunca ve un espacio para el odio, la bronca, la revancha. Al contrario, una actitud de servicio que eso pienso mantenerla siempre por recuerdo a mis compañeros caídos, a mi madre, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Han pasado años y los responsables, cómplices e instigadores de estos crímenes aún siguen impunes. Una vez producida la desarticulación de las organizaciones obreras, políticas y sociales, el proyecto de levantamiento de la red ferroviaria en la ciudad de Añetuya se acentúa en las décadas del 80 y 90. El desguace produjo entre 1.800 y 2.600 cesantías con su consecuente secuela social de desocupación y pobreza. La dirigencia política y sindical en parte fue encarcelada, desaparecida y objeto de las políticas de terrorismo de Estado, hecho que dio vía libre a la destrucción del ramal. A fines del año 2010 se celebró el convenio de cooperación técnica entre la República de China y la República Argentina, por el cual se dispone la reapertura y puesta en funcionamiento de los distintos ramales ferroviarios, incluido el C3 y C6 que incluye a la ciudad de Añetuya. Hasta la fecha, el Estado Nacional no ha resarcido a la ciudad de Añetuya por los perjuicios ocasionados por las dictaduras militares, el gobierno de Frondizi, que aplicó el plan Conintes y el plan Larkin, la dictadura de Onganía y los posteriores gobiernos democráticos. Sentiría raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Y eso que está bajo control. El poder siempre manda. Si para tenerte aquí habría que maltratarte, no puedo hacerlo. Soy mi Dios, te veo, me sonrojo y tiemblo. Te hace el amor y hoy quiero darle rienda a esta superstición.